Gracias por la invitación, gracias, como te decía, por la introducción. Y perseverando en vivir y demostrar nuestras convicciones, amado hermano, tengo que comentarte que uno de los personajes bíblicos que más me gusta estudiar, leer, a quien incluso pudiera decir cómo me gustaría parecerme a este hombre, a este personaje, es el profeta Daniel. Y quiero basar este mensaje en una historia que se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 6 de este libro. Vamos a leerla. A mí me gusta mucho leer la Biblia cuando comparto. Sería padrísimo, buenísimo que tú pudieras tener tu Biblia también a la mano y pudiéramos leer juntos Daniel capítulo 6 a partir del versículo 1 de la Nueva Versión Internacional. Yo lo voy leyendo y dice así: para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces, los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Mira, mi hermano, la bella descripción que se hace de este hombre, que era un político realmente, pero dice de Daniel que era un hombre con cualidades extraordinarias, ¿sí? Además, como dice al final, no era corrupto, dice lejos de ser corrupto, no era corrupto, antes bien era un hombre íntegro, era un hombre honrado. Dice que no era negligente. ¿Qué es ser negligente? Es hacer las cosas al ahí nomás, ¿sí? Al ahí se va. Decimos, bueno, no era negligente. Es decir, Daniel era un hombre responsable. Todo lo que hacía lo buscaba hacer bien. Se esforzaba en poner lo mejor de sus capacidades para que todo lo que hacía se hiciera bien. Y esas cualidades que acabamos de mencionar, dice la palabra que lo hacían un hombre totalmente digno de confianza. Me gusta mucho esta descripción que se hace de este hombre, porque al final del día es un varón como tú y como yo, un varón que vivía, te voy a decir más, vivía en medio de una sociedad corrupta, en medio de gente corrupta, en un reino corrupto. Sin embargo, este era un hombre que como dice el primer versículo que leímos, tenía cualidades extraordinarias, al punto que el rey, también lo leímos, pensó en ponerlo al frente de todo el reino. La versión Reina Valera, hablando de esas cualidades extraordinarias de Daniel, dice que en Daniel había un espíritu superior. Amado hermano, pienso que todos nosotros deberíamos procurar, deberíamos esforzarnos, deberíamos trabajar por tener ese espíritu superior, por desarrollar esas cualidades extraordinarias. Y yo te digo algo, yo lo que yo creo, estas son cosas que se desarrollan. No es algo que alguien viene, ahora por ti ya lo tienes. Son cualidades que se tienen que desarrollar. Hablan del esfuerzo que tú y yo ponemos para que las cosas salgan bien. Cuando tú eres una persona trabajadora, cuando eres una persona responsable, íntegra, honesta, te vuelves alguien justamente como este hombre, como Daniel. Te vuelves totalmente digno de confianza, y algo que suele pasar inevitablemente es que te comienza a ir bien. ¿Y por qué te va bien? Es lógico, porque en general la sociedad, esta sociedad en la que vivimos, busca gente que sea digna de confianza,
Estamos tan rodeados de gente corrupta, de gente no leal, de gente deshonesta, que en verdad te digo, esta sociedad en la que vivimos está buscando gente que sea digna de confianza, digna de que puedan poner en nosotros esta confianza. Por el otro lado, y como lo vamos a ver enseguida, va a haber gente que no les va a gustar lo que tú haces, no les va a gustar que te vaya bien. Y es que mira, por un lado, cuando tú eres alguien íntegro, cuando eres alguien trabajador, cuando eres alguien leal, cuando eres alguien honesto, lo primero que haces es que pones el estándar muy alto para los demás. No sé si me explico. Los demás viven aquí y tú te elevas encima de ellos. Y por el otro lado, cuando esa gente ve que tú comienzas a prosperar, que te empieza a ir bien, se va a llenar de enojo. Lo que sucedió con Daniel. Había puesto el estándar muy alto para mucha gente y cuando la gente se enteró que querían ponerlo a cargo del reino, que sabía que le estaba yendo bien, la gente le tuvo envidia. Y mira entonces la conclusión a la que llega esta gente. Versículo 5 dice que por eso concluyeron, hablando de Daniel, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Fíjate qué interesante. Qué interesante. Cuando la gente ataque tu fe, tú no te avergüences. Es preferible que te acusen por ser alguien íntegro, por ser alguien responsable, digno de confianza. En todo caso, avergüénzate, mi amado hermano, si te atacan por algún pecado que cometiste, o porque si tu carácter no es el mejor, o porque hiciste algo que no era correcto. Pero de Daniel dijeron, mira, la verdad es que nunca vamos a encontrar nada de qué acusarlo si no es algo relacionado con la ley de su Dios, que es con lo que hace que sea un hombre totalmente digno de confianza. Entonces, versículo 6 comienza diciendo que forman entonces los administradores, fíjate nada más, forman los administradores y los sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey. Y estando en su presencia, en la presencia del rey, dijeron, que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, junto con los sátrapas, junto con los consejeros y los gobernadores, fíjate, nada más faltaba el compadre allí, pero dijeron, todos nosotros convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo aquel que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Versículo 8. Expida ahora usted ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. ¿Qué es lo que hace esta gente? Forman una comisión que representaba a todo mundo, a todos los gobernantes. Fíjate, te insisto, cuando tú te dispones a caminar en los principios de Dios, pareciera que todo el mundo se va a poner contra ti. Y entonces hacen que el rey firme un edicto, una ley que, dicho sea de paso, como lo leímos, no podía ser revocada. Es decir, que si alguien era infraccionado por esa ley, ni aun el mismo rey que había firmado la ley lo podía perdonar. ¿Y qué era lo que decía esa ley? Que nadie, ningún hombre ni nadie podía ir a ninguna persona durante 30 días a pedirle o a solicitarle cualquier cosa a cualquier dios o a cualquier persona que no fuera el rey. Y si alguien lo pedía o violaba esa ley, iba a ser echado al foso de los leones. Fíjate, mi amado hermano, a ti que eres perseverante, quiero que notes cómo actúa el enemigo. El enemigo, cuando hemos decidido perseverar en nuestras convicciones, perseverar en lo que creemos que es lo que debemos de hacer, perseverar en lo que sabemos que es correcto, el enemigo de alguna manera nos va a acorralar para que no pongamos nuestra confianza en Dios. Y entonces, tanto con palabras o como circunstancias, te va a empezar a decir cosas como, mira, te vas a morir de hambre, mi hermano, si sigues poniendo tu confianza en Dios. O te va a decir, mira, por más que confíes en ese Dios, ese hijo, esa hija, no va a regresar más.
O te va a decir, ¿para qué le eres fiel a Dios? Mejor usa tus diezmos, usa tus ofrendas en lo que necesites. Si sigues confiando en ese Dios te vas a morir. Así nos acorrala el enemigo para que nosotros dejemos de perseverar en aquello en lo que hemos creído, en lo que hemos confiado. Para que dejemos de perseverar en Jesucristo. Pero mire, yo quiero que veamos lo que hace Daniel ante esa amenaza inminente que él tenía sobre su vida. Porque ya la vida de Daniel peligraba si Daniel seguía perseverando en sus convicciones. Y es un versículo que está en Daniel capítulo 6, versículo 10, y dice, versículo 10, cuando Daniel se enteró, porque Daniel supo de la publicación de ese decreto. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? La Biblia no dice que Daniel se fue a esconder, tampoco dice que Daniel renegó de lo que él creía, tampoco dice que Daniel dejó de perseverar en eso que él había confiado. No, al contrario, dice que Daniel se fue a su casa, subió a su dormitorio, es decir, subió, su dormitorio dice que las ventanas cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén, y allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre, ahí vemos un hombre perseverante, tenía por costumbre orar 3 veces al día. Mi hermano, qué bella historia. Aquí podemos ver que a Daniel no le importó, no tuvo miedo de la amenaza del enemigo. Al contrario, él, como tenía por costumbre, subió a su dormitorio y arrodillado se puso a orar como lo hacía siempre. Daniel era un hombre que, a pesar de la adversidad, perseveraba en vivir y demostrar sus convicciones. No solamente las vivía, mi hermano, sino que demostraba en lo que él creía. Y otra vez, yo creo que tú y yo podemos, y no solamente podemos, debemos seguir ese ejemplo. Cuando venga el enemigo a tu vida, cuando venga la circunstancia, cuando venga la escasez, cuando venga el problema, tan pronto venga eso, no dejes de buscar a Dios. No te alejes del Señor. Al contrario, sigue haciendo lo que has decidido perseverar hacer. Busca a Dios, sigue confiando en Dios. Y si algún día viene la enfermedad a tu vida, y si el enemigo te dice, mira, te vas a morir, tú sigue buscando al Señor. Si viene la escasez, si viene el problema, sigue buscando al Señor. Sigue confiando en tu Dios. Fíjate lo que dice el versículo 11. Obviamente estaban espiando a Daniel, porque acuérdate que a Daniel sabían ellos que no lo iban a poder acusar de nada a no ser en lo relacionado a sus convicciones. Entonces, obviamente, estos hombres fueron a espiar lo que hacía Daniel. Y versículo 11, cuando estos hombres llegaron y encontraron a Daniel, dice que Daniel estaba haciendo 2 cosas, orando e implorando la ayuda de Dios. Daniel oraba e imploraba. Y me encantaría que pudieras decir eso en este momento conmigo. Daniel oraba e imploraba. Y es que Daniel sabía que en ese momento su vida estaba en juego a causa de sus convicciones. Y Daniel sabía, mi amado hermano, que el único que podía auxiliarlo era Dios. Él no tenía otra opción más que el Señor. Versículo 12 nos dice que estos hombres fueron y hablaron con el rey respecto al decreto real. Y le preguntan al rey, ¿no es verdad, su majestad, que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. Y el rey contesta, el decreto sigue en pie, y según la ley de los medos y de los persas, no puede ser derogado. Ellos respondieron, pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado.
todavía sigue orando 3 veces al día. ¿Te acuerdas del acusador, mi amado hermano? ¿Te acuerdas de ese que nos acusa? Bueno, ese que nos acusa va delante de este rey y nos acusa. Sí, me imagino que a ti muchas veces va a llegar el acusador, sí, el que persevera, y vamos a castigarlo. Pero dice que, pero Daniel, a causa de su comportamiento íntegro, había hallado gracia delante del rey. Acuérdate que el rey realmente le tenía un aprecio muy especial a Daniel. Ahora yo quiero que pongas un poquito en contexto eso, porque estamos hablando de un rey que era pagano, un rey que adoraba a otros dioses, que no adoraba al Dios que nosotros adoramos. Era un rey, totalmente pagano. Sin embargo, este rey, dice el versículo 14, que cuando el rey escucha esto, es decir, escucha que Daniel no había hecho caso a su edicto, sino que en lugar de eso siguió orando a su Dios, dice versículo 14, fíjate, se deprimió, le dio tristeza de saber que Daniel, que ese hombre al que tanto quería, que tanto apreciaba, y me atrevo a decir que tanto admiraba, se propuso a salvarlo. Y dice que durante todo el día seguramente se reunió con consejeros, seguramente trató de hacer gestiones con estas personas, porque lo que él quería era salvarlo. Pero aquellos hombres, dice el versículo 15, que fueron a ver al rey y lo presionaron. El enemigo de nuevo, viste, el enemigo queriendo que te vaya mal, el enemigo queriendo que sufras, el enemigo queriendo matarte. Y entonces, ¿cómo presionaron al rey? Diciéndole, no olvide su majestad, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. ¿Y qué pasa, mi hermano? Al rey no le queda de otra, seguramente conoce la historia. Al rey no le queda de otra y tuvo que ordenar que este hombre Daniel fuera llevado a cumplir el castigo de ser echado y morir en el foso de los leones. Aquí hay, creo, otra enseñanza, mi amado hermano, porque nosotros que hemos decidido perseverar en algo, no estamos exentos del sufrimiento. Nosotros que hemos decidido confiar y perseverar en nuestra confianza en Dios, en Cristo, no estamos exentos de que atravesemos por pruebas. A Daniel, de hecho, lo vamos a ver enseguida, sí lo echaron al foso de los leones. Tú y yo vamos a atravesar por circunstancias. Pero sobra que te recuerde aquel bello versículo 23, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no vamos a temer mal alguno, porque el Señor estará con nosotros. En el caso de Daniel y el rey, en el caso de Daniel, cuando tú y yo decidimos ser perseverantes en nuestras convicciones y vivir de acuerdo con ellas, la gente lo nota. La gente, créeme que lo nota. La gente, créemelo, mi hermano, que se da cuenta. Ese hombre tiene un espíritu diferente. Ese hombre tiene cualidades extraordinarias. Y el rey, específicamente este rey Darío, yo estoy convencido que este rey Darío sabía, porque sabía que Daniel tenía ese espíritu superior o esas cualidades y cosas extraordinarias a causa de su confianza en Dios. Eso era por lo que él había considerado ponerlo a cargo de todo el reino. Y mira el versículo 16, a mí me gusta mucho este versículo porque dice, el rey entonces dio la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí, fíjate, nota este detalle, allí el rey animaba a Daniel, que tu Dios al que siempre sirves se digne en salvarte. Ahora, volviendo al rey, recuerda que era un rey pagano, era un rey malvado, era el mismo rey que había aceptado firmar ese decreto de que cualquiera que le pidiera algo a alguien que no fuera él, fuera muerto. Era el mismo rey. Sin embargo, ahora nos encontramos a ese rey pagano animando, fíjate qué bonito, animando a Daniel con estas palabras, que tu Dios al que
sirves, usando las palabras que estamos usando ahora en este tiempo, en este grupo, que tu Dios en el cual has perseverado en servir, se digne en salvarte. Versículo 17. Dice que entonces traen una piedra y con ella tapan la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse hasta que el sueño se le fue. Pienso esa noche en este rey. Pienso que era un rey que estaba preocupado, pero te digo algo, un ser que el rey, más que preocupado por Daniel, el rey estaba alterado porque estaba con la expectativa de si realmente el Dios al que Daniel servía podía salvarlo. Déjame te lo repito. Yo creo que lo que tenía al rey sin poder dormir, no sé si era tanto la persona como de Daniel, a pesar de que yo sí creo que él lo apreciaba, pero era más una expectativa que tenía el rey acerca de ese Dios al cual alguna vez creo también que Daniel pudo haberle compartido y le había dicho, mire, mi señor, hay un Dios al que vale la pena servir, hay un Dios en el que vale la pena confiar, hay un Dios en el que vale la pena perseverar. Y bueno, esta era la prueba de Daniel de poder decir, mira, mi rey, sí existe y sí vale la pena creer y perseverar en ese Dios. ¿Por qué yo creo esto? Por lo que dice el versículo 19. Mira, dice, tan pronto como amaneció, fíjate, no se esperó a desayunar, no se esperó a recibir su masaje real, no, dice, tan pronto como amaneció, se levantó. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Fue al foso de los leones. Pero fíjate el versículo 20 que dice, ya cerca, lleno de ansiedad, gritó. Es decir, ni siquiera llegó a donde estaba el foso. Cerca de donde estaba, me imagino que venía el rey a toda prisa corriendo, lleno de ansiedad, y de repente grita, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios al que siempre sirves salvarte de los leones? Fíjate qué bonito pasaje, qué interesante. Otra vez te digo, no se esperó a llegar al foso. Me lo imagino caminando rápido, ansioso y desde lejos gritando. En realidad vale la pena confiar en ese Dios. En realidad vale la pena perseverar en ese Dios. En realidad vale la pena, es decir, ¿pudo ese Dios al que tú siempre sirves, al que tú siempre honras, del que tú siempre hablas, pudo salvarte de los leones? Y me encanta esto. Porque qué bello es cuando somos capaces, mi hermano, de generar esa misma expectativa en los demás de un Dios al que vale la pena servir. Qué bello cuando tú y yo somos capaces de que la gente pregunte, ¿es cierto que si sirves a Dios, Él te bendice? ¿Es cierto que si oras a Dios, Él te escucha? ¿Es cierto que si confías en Dios, Él te ayuda? Es cierto que si diezmas, Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobre ti hasta que sobreabunde. ¿Es cierto eso? Yo creo que sí, mi hermano. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que la esperanza en Cristo no nos va a defraudar. La esperanza en Cristo no defrauda. Y Daniel tenía su esperanza en su Dios. Así como tú tienes esa esperanza en Dios, así como yo tengo esa esperanza en Dios, esa esperanza no nos va a defraudar. Y otra vez, nota la frase que usa este rey Darío, tú Dios al que siempre sirves. Me gusta mucho esta frase, porque la primera parte de la frase es tu Dios, es decir, ese Dios tuyo. No era cualquier otro Dios, no es cualquier otro Dios, es tu Dios en el que tú has confiado, ese Dios personal. Como te decía, seguramente Daniel en algún momento le dijo al rey, mira, señor, rey, yo soy lo que soy gracias a mi Dios, hago lo que hago para mi Dios en el que yo confío.
Es decir, Darío sabía que Daniel tenía su Dios. Y la segunda frase es, a quien siempre sirves. ¿Cuándo Daniel servía a Dios, mi hermano? Siempre, siempre. Los servía siempre, los servía continuamente, los servía con perseverancia. Es decir, Daniel no servía a Dios una vez de vez en cuando. No lo servía solamente los domingos en la mañana. No lo servía cuando le daban ganas. No solo lo servían cuando alguien lo invitaba a servir o le pedía, ven, ayúdame a servir en algo. No, mi hermano. Daniel servía a su Dios siempre. Y esa palabra servir tiene en el original varios significados. Porque servir significa honrar, servir significa adorar, servir significa ministrar. Y quizás una pregunta que te hace, yo me la hice en algún momento, es ¿cómo hacía Daniel para en todo momento honrar, adorar, ministrar y servir a Dios? Y pienso que la respuesta es sencilla. Y la respuesta la encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, verso 17, donde dice, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. También Colosenses, también en el mismo capítulo 3, pero en el versículo 23 dice, hagan lo que hagan, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Cuando todo lo que hagamos lo hagamos en nombre del Señor y como para el Señor, vamos a estar sirviendo siempre. Y eso nos mete en un reto. ¿Por qué? Porque entonces, si yo hago las cosas como para el Señor, no voy a llegar tarde. Si yo hago las cosas como para el Señor, voy a actuar con honestidad. Si yo hago las cosas como para el Señor, voy a buscar hacerlo con toda la calidad que puedo hacerlo. No voy a hacer las cosas descuidadas. ¿Te acuerdas de las características que tenía Daniel? Que no era negligente, que era responsable, que era íntegro. Estoy seguro que Daniel hacía las cosas como para su Dios. Y eso también habla de perseverancia, mi amado hermano. ¿Por qué habla de perseverancia? Porque tenemos que perseverar en hacer las cosas bien siempre. Perseverar en hacer las cosas bien. Perseverar en no ser negligentes. Perseverar en ser hombres íntegros. Perseverar en ser hombres amables. Perseverar en esas cualidades buenas en nosotros. Y cuando perseveramos, ¿por qué lo hacemos? Porque lo hacemos como para el Señor. Entonces la gente lo va a notar. Y algún día te van a decir, tu Dios al que siempre sirves. ¿Sí? Cuando esto que te digo sea una realidad en tu vida, también, mi amado, no vas a tener temor al enemigo que quiera atentar con tu vida. Porque sabes que el Dios al que siempre sirves no te va a fallar. Ese Dios al que hemos perseverado en servir, en creer, no nos va a defraudar, no nos va a avergonzar. Algún día, en esta misma historia de Daniel, hubo otro rey que se le ocurrió la idea de hacer una estatua gigante y entonces también hizo una ley que obligaba a la gente que cuando se escuchara la música, ellos tenían que inclinarse a la estatua de oro y lo debían de adorar. Si no adoraban esa estatua, los iba a condenar a muerte arrojándolos a un horno en llamas. Y este mismo, insisto, libro de Daniel dice que hubo 3 personas, amigos de Daniel, que no lo hicieron. Toda la demás gente se inclinó al rey, sirvió a la estatua menos 3. Y la Biblia relata que el rey se molesta mucho. Y entonces dice Daniel capítulo 3, versículos 14 al 18, que Nabucodonosor abre y les dice, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que nosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Versículo 15. Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, te postres y lo adores a la estatua que he hecho? Porque
si no la adoras en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será que os libre de mis manos? Fíjate qué inocente, rey. ¿Qué Dios será el que te libre de mis manos? ¿Y por qué inocente? Porque él no sabía que estos tres chicos también tenían un Dios. El mismo Dios de Daniel era su Dios. Y versículo 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: Señor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, otra vez, mi Dios a quien sirvo, puede librarme del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Lo mismo, el mismo ejemplo que vimos hace unos minutos con Daniel. Cuando Daniel supo que su vida estaba en peligro por ese edicto absurdo del rey, dijo: mira, no es necesario que te conteste. Hay un Dios en el que yo he decidido perseverar. Yo no voy a servir a otra cosa que no sea mi Señor. No voy a honrar a nada ni nadie más que no sea a mi Dios, al Dios en el que creo, al Dios que me ha bendecido, al Dios que me ha salvado, al Dios que envió a su Hijo Jesucristo para morir por mí. Ese es el único Dios al que voy a servir. Otra vez, mi hermano, haz que servir al Señor se vuelva algo normal en tu vida. Síguelo sirviendo siempre, haciendo que todo lo que hagas sea como para Él. Y cuando el enemigo venga, porque va a venir, ya vimos que va a venir el enemigo a tu vida, así como ha venido antes, va a venir el enemigo a mi vida, así como ha venido. Le podemos decir, como estos tres chicos le dijeron: mira, no es necesario que te responda. Mi Dios, en el que he decidido perseverar, al que creo, a quien sirvo, me puede librar. Y si no, aún así, no te voy a servir. Solo a mi Dios sirvo. Solo a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien dio mi vida por mí, es a quien sirvo. Solo a Jesús, a ese Dios que no me va a defraudar, sirvo. Sobra que te lo diga. Pero cualquier otro Dios te va a defraudar, pero Jesucristo no te va a defraudar. Yo no sé, mi amado hermano, y estoy terminando, no sé a qué o a quién has estado sirviendo este tiempo. Quizás te has arrodillado ante el temor, quizás te has arrodillado ante la preocupación, quizás te has arrodillado ante la duda, ante la incredulidad. Pero te digo algo hoy: levántate. Así como Daniel, de nuevo, sube a lo alto y vuelve a rendirte a Cristo. Vuelve a adorar y vuelve a servir a Cristo. Persevera, mi amado hermano, en tus convicciones. Y si me permites, vamos a orar. Te invito, por favor, a que inclines tu rostro y vamos a orar este momento que estás viendo este video. Señor, yo te doy muchas gracias por cada hermano que está viendo este video, ya sea en este momento de la transmisión en vivo o en algún momento de la transmisión. Amado Dios, tú sabes lo difícil que a veces nos es perseverar. Tú sabes lo difícil y cuánto a veces nos cuesta perseverar en la integridad, perseverar en la confianza, perseverar nos cuesta, Señor. Aún la preocupación económica a veces nos gana, aún los problemas nos ganan, y te pedimos perdón por eso, Señor. Te pido que nos perdones, amado Dios. Tú, Jesucristo, sabe lo que nos cuesta y podemos venir a ti este día y sí pedirte perdón. Pero también te pido, Espíritu Santo, tu asistencia. Te pido, Espíritu Santo, tu asistencia para ser hombres que perseveren en sus convicciones, que perseveremos en lo que creemos, que perseveremos en el Dios en el cual hemos decidido confiar, que perseveremos, Señor, en Él. Si hay alguien en este tiempo que ha fallado, si hay alguien en este momento que ha caído en pecado, amado Señor, restáuralo y llévalo de nuevo a perseverar en ti.
Si hay alguien que en este momento le está costando mucho alguna situación que vive, Espíritu Santo, te pido que esta palabra lo anime y le recuerde que sí se puede perseverar. Gracias, amado Dios, por esta palabra. Gracias por este bello ministerio de varones. Gracias por el pastor Adrián y todo el staff de la iglesia de Tucumán. Te doy gracias y te bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.